Hoy vamos con la lección número 13 en esta tarde. Ya hemos avanzado. Esta es la última lección sobre Santiago capítulo 4. Ya la próxima empezamos el capítulo 5. Espero que usted haya leído Santiago 4 del versículo del 13 al 17. El tema de hoy que Santiago nos va a enseñar, inspirado por Dios, es acerca de la verdadera fe hace lugar para Dios todos los días. Vamos a leer estos versículos de Santiago ahí en el capítulo 4, versículo del 13 al 17. Vamos ahora los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los pasados 2 años vivimos 2 problemas que movieron el mundo entero. El primero fue un asunto de salud pública, con este virus que se propagó rápidamente por todos los países y que en diciembre del 2019 veíamos nosotros un problema ya de China, pero ya para febrero, marzo, ya estábamos nosotros aquí confinados y fue algo muy rápido. Y vemos, hermanos, también el otro evento o el otro problema subsecuente a raíz de esta pandemia fue el asunto de la economía. La economía se vio tremendamente golpeada por el tema del coronavirus. Conocí muchas personas que perdieron su trabajo, que quedaron en deuda, quedaron pendientes también en sus deudas, en sus compromisos con el banco. Y perdieron muchos sus casas, también sus ahorros, y el tema económico se vio un problema bien profundo y bien delicado aquí en el país. Aquí hubo revueltas, hubo manifestaciones por la escasez de alimento, bueno, muchas cosas complicadas. También, hermanos, hace poco nosotros empezamos a sentir el temor, a tener el temor de una segunda guerra mundial. Cuando empezó este conflicto entre Rusia y Ucrania, muchos medios de comunicación y muchas personas que analizaban estos conflictos internacionales, pues temían y llegaban también a que una posible tercera guerra mundial en donde íbamos nosotros a estar involucrados. Y todos nos sentimos amenazados por este aspecto. Ahora, la presente lección no pretende ser sobre armas nucleares, sobre la economía, sobre los problemas que han pasado últimamente, sobre estos acontecimientos que definitivamente pues, nos han afectado a todos y cada uno de nosotros. Pero lo que nosotros sí debemos entender con estas cosas que les estoy diciendo, con esos ejemplos que estoy colocando aquí sobre la mesa, es en primer lugar, hermanos, que las posesiones materiales pueden estar hoy y mañana ya no tenerlas, ya no estar aquí con nosotros. Los bienes materiales se pierden por muchas razones, por un mal negocio, porque quebramos, etcétera, etcétera. También, hermanos, algo que nosotros no debemos ignorar es que los desastres naturales también están a la orden del día. En cualquier momento también podemos perder todas esas cosas materiales. Y también, hermanos, nosotros en segundo lugar podemos entender que nuestra existencia pende de un hilo, ¿sí? Y que todas estas cosas que nosotros estamos viviendo, debemos entonces más bien es en confiar en el Señor. Bueno, obviamente esas lecciones se quedan en nuestra mente y podemos ver que la vida y las cosas de la vida no son el lugar donde podamos poner nuestra confianza.
Podemos ver esta verdad, hermanos, en la gran balanza de la vida y sin embargo, debemos nosotros preguntarnos, bueno, ¿qué de nuestras vidas individuales? Si se nos preguntara a nosotros cuáles son sus sueños para el futuro, ¿cómo respondería usted? ¿Qué clase de respuesta daría usted cuando se le hace este tipo de preguntas que tienen que ver con el futuro? ¿Cómo responderemos nosotros a este tipo de interrogantes? ¿Cómo ve usted el futuro? ¿Cuáles son sus sueños para el futuro? Bueno, una educación. ¿Usted está pensando en una educación? ¿O también usted está pensando en un matrimonio? ¿En formar una familia? ¿O quizás está planeando ir a lugares lejanos, viajar por muchos lugares? ¿O tener un nuevo auto? ¿O quizás acumular el suficiente dinero para usted considerarse una persona rica? El punto es este, hermanos. ¿Dónde encaja Dios y las consideraciones espirituales en todos estos sueños? Todos estos planes, todos estos proyectos, ¿en dónde encaja Dios? ¿Lo tiene usted, hermano, a Dios en cuenta en cada una de estas cosas que usted piensa en el futuro? ¿En dónde está Dios en estos planes? Muchas personas hacen hincapié en esta vida solamente en tener una satisfacción material. Es más, un gran número de personas están buscando una comodidad material y tener la satisfacción de una vida materialmente cómoda. Ahora, el problema, hermanos, con este tipo de pensamientos, de inclinaciones, es que somos propensos a atarnos demasiado a la tierra. ¿Y cuántos cristianos estamos en esta condición y dejamos a Dios fuera de nuestros planes para el futuro? ¿Cuánta gente que vive en este mundo tiene demasiada afinación o afines a las cosas terrenales, sujetos a las cosas terrenales, pero no tienen en cuenta a Dios en su vida diaria, en sus planes, en sus proyectos? Así que al final del capítulo 4, Santiago entonces se refiere al tema de la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 17, que son los últimos versículos de este capítulo. Santiago habla de la voluntad de Dios. En ese capítulo 4, Santiago ya ha hablado sobre los problemas de la iglesia, sobre murmurar unos de otros, y ahora Santiago entonces converge esos temas en un análisis profundo sobre la voluntad de Dios. Obviamente, hermanos, todos nosotros somos y estamos convencidos que un creyente o una persona que no esté haciendo la voluntad de Dios se vuelve una persona alborotadora. Esta verdad nosotros la podemos ilustrar con varios ejemplos de la historia sagrada. Uno de ellos, Lot, que se trasladó a Sodoma y a Gomorra, y por esa decisión él destruyó completamente a su familia. Perdió su esposa, perdió sus 2 hijas, espiritualmente hablando, con el comportamiento inmoral que ellas presentaron, y todo porque Lot vio la llanura del Jordán una tierra de promisión, una tierra de trabajo, de dinero, de prosperar, una tierra de riego, de pastos para sus animales, pero solamente pensó en este plan en sí mismo y en lo que él podría conseguir sin tener en cuenta la voluntad del Señor. Otro ejemplo, hermanos, es el caso de David, el adulterio que le trajo problemas a su familia y a su reino. ¿Por qué? Porque no tuvo en cuenta en su vida
la voluntad de Dios. ¿Y qué decir, por ejemplo, de Jonás, que huyó de la presencia del Señor y casi destruyó un barco y a sus marineros? En cada caso que he ilustrado, Lot, David y Jonás muestran una actitud equivocada para con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo guió a Santiago para reprender, hermanos, póngame cuidado, por favor, nuestra arrogancia y autosuficiencia. Santiago desea que comprendamos que la vida misma exige que tomemos en cuenta la voluntad de Dios. ¿Cada cuánto? Hermanos, mire, todos los días. Santiago nos presiona con estos versículos del 13 al 17 hasta tal punto que no podamos excluir a Dios de nuestra vida cotidiana y que tenemos que preocuparnos todos los días por hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, vamos a entrar en materia y vamos a analizar entonces estos textos de los cuales vamos y tenemos la lección del día de hoy. Bueno, el primer punto es, según Santiago, que descuidar hacer la voluntad de Dios no tiene sentido. Es un error grave. Es un error definitivamente, hermanos, que debemos prestarle mucha atención a este punto, para que podamos entonces entender lo insensato de descuidar la voluntad de Dios en nuestras vidas diarias. Santiago presenta 4 razones en estos versículos, 4 razones por las que debemos escuchar a Dios, o mejor dicho, prestarle atención a la voluntad de Dios. Bueno, vamos a leer el versículo. Versículos, nuevamente, el versículo 13 hasta el versículo 16 dice: vamos ahora a los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Bueno, vuelvo y repito, hermanos, en estos 4 versículos, Santiago presenta 4 razones por las que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, incluirla en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestros negocios, en toda cosa que emprendamos a hacer diariamente, en nuestra toma de decisiones. Así que lo invito, hermano, para que abra su Biblia y por favor, al frente de su Biblia, haga las siguientes anotaciones que le voy a ir aquí en esta tarde presentando. En primer lugar, entonces, Santiago nos dice, hermanos, que necesitamos tomar en cuenta la voluntad de Dios debido a lo complejo de nuestras vidas. Hermanos, la vida es difícil, la vida es compleja. Y lo dice en el versículo 13, vamos ahora a los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ¿qué? Y ganaremos. Bueno, Santiago nos está diciendo es, dejemos de hablar tanto y más bien prestémosle atención a lo que nosotros nos estamos proponiendo. Pensamos en nuestras vidas y es lo siguiente: compramos, vendemos, ganamos, perdemos y vamos de aquí para allá envueltos en nuestros asuntos diarios, en nuestros compromisos, en nuestros proyectos, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas decisiones cruciales tomamos cada día? Pues estamos constantemente, hermanos, tomando este tipo de decisiones en nuestro diario vivir. Pero Dios, por medio de Santiago, nos está diciendo, hermanos, que debemos incluir a Dios diariamente en todas las cosas que nosotros nos proponemos hacer. Santiago no está condenando los negocios de la vida.
Santiago no está condenando que usted compra, que usted venda, que usted invierta, que usted piense en el futuro, lo organice. Santiago, Dios no está condenando este tipo de cosas, sino que nos está diciendo es cuán ridículo es hacer planes sin consultar al Señor. Hermanos, la vida tiene sentido con Dios, mas no la tiene sin Él. Si usted saca a Dios de su vida, pues se está metiendo, hermanos, en una situación bien difícil. Por eso el versículo 13 nos está diciendo es que no está mal hacer negocios, lo que está mal es no incluir a Dios en nuestros planes. En segundo lugar, Santiago dice que la vida no es solamente compleja, sino que también es incierta. La vida es una incertidumbre. No sabemos lo que será el futuro. ¿Y dónde lo dice? La última parte, una parte del versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Las escrituras, en varias oportunidades o en varios lugares, nos han enseñado acerca de que la vida, hermanos, hermanas, es incierta. Y aquí Santiago en el versículo 14 nos lo está señalando cuando expresa, cuando no sabéis lo que será mañana. Por ejemplo, Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Bueno, este pasaje de Santiago 4:14 probablemente es citado de Proverbios 27, versículo 1. Es más, hermanos, Jesús ilustró esta idea cuando contó en alguna oportunidad una de sus más grandes historias que tenían que ver con la vida, con lo que no sabemos qué será el mañana. Como dice Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, y lo leemos en Lucas 12, del versículo 16 al 21, cuando habla de un hombre rico. Y leamos esta porción. Lucas capítulo 12, versículo del 16 al 21 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero me gusta mucho el versículo 20, porque da un giro a la historia, Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Entonces Santiago nos está diciendo, hermanos, que la vida es incierta, y Jesús, contando aquí una de sus historias, nos está diciendo lo mismo, de un hombre que había producido mucho, lo cual no es pecado, y tampoco era pecado el plan que él tenía de tumbar los graneros, edificar los mayores, no había ningún problema en esto. El problema era que el tipo creía que iba a vivir muchos años, pensaba que la vida era segura, los años futuros eran seguros. Y segundo error es que este tipo no tuvo en cuenta a Dios en sus planes. Dios lo había sacado de ahí hace mucho rato. Planeaba para sí mismo, programaba para sí mismo, pero en sus planes, en sus negocios, no tenía en cuenta a Dios. Es más, hermanos, incluso el mundo secular, aquellos hombres que nunca llegaron a creer en Dios, o hasta lo que sabemos que no creían en Dios, entendían esta gran verdad, una gran verdad de la vida, pero llegaron a un punto fundamental. Por ejemplo, Séneca, que fue el filósofo romano, que se le acredita haber dicho la siguiente frase:
qué insensato es que el hombre haga planes para su vida cuando ni siquiera el mañana está bajo su control. Las circunstancias de la vida, las personas que conocemos y hemos conocido y los acontecimientos que vemos todos los días apuntan a la realidad de esta verdad. Santiago no está diciendo tampoco entonces que debamos sentarnos sin hacer nada debido a nuestro futuro incierto. Santiago no nos está diciendo entonces, como no sabemos qué será el mañana, qué vendrá, qué nos deparará el futuro, entonces me voy a quedar aquí sentado, manicruzado y no hacer absolutamente nada. Santiago no está diciendo esto, no está recomendando este tipo de cosas. Más bien dice que debemos encomendar nuestros planes y nuestro futuro en las manos de Dios. Y hermanos y hermanas, solamente cuando encomendamos nuestro futuro a Dios, es que podemos tener la certeza sobre el futuro. Cuando usted se encomienda a Dios, usted podrá tener entonces toda la seguridad y no temer de lo que le vendrá en el futuro. La tercera gran verdad que encontramos en Santiago 4, del 13 al 16, es que Santiago aclara que la vida es incierta porque es corta, es muy cortica. Y es lo que nosotros a veces no tenemos en cuenta. Pensamos que vamos a vivir muchos, pero muchos años. Pero ¿cómo lo dice? La última parte del versículo 14 dice, ciertamente, o sea, pues nuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Quizás esta figura de Santiago, de la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, parece que fue tomada prestada de la figura de los escritos de Job. Job, en varias oportunidades, expresó esta verdad acerca de su vida, que su vida no era sino una neblina pasajera, que hoy está y ya mañana no está. Por ejemplo, Job capítulo 7, versículo 9 dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Estoy seguro, hermanos, que a veces, especialmente durante los días de dolor, estos parecían no tener sentido para este gran hombre, para Job. Job en su agonía fue consciente de cuán breve podía ser la vida. Es más, lo expresó también en el versículo 6 del capítulo 7. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Otro versículo, capítulo 8, versículo 9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Capítulo 9, versículo 25. Mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien. Otro versículo, hermanos, capítulo 14, versículo 1 y 2. Hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Ahora, a nuestra manera finita de calcular el tiempo, como usted ve el tiempo, como usted se ve a sí mismo, el tiempo que Dios tiene, usted ve la vida como muy larga, lo suficientemente larga como para olvidar nuestra responsabilidad ante Dios. Santiago nos dice que aquellos que piensan en el mañana, haremos esto, haremos aquello, a veces olvidamos que nuestra vida no es tan larga. La vida, hermano, realmente se puede cortar hoy o mañana.
Cuando Jesús hablaba de este hombre rico que decía para sí mismo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Esa es una manera errada de calcular el tiempo de nuestra vida. Nosotros pensamos que vamos a vivir muchos, pero muchos años. Y porque pensamos que vamos a vivir muchos años, hermanos, nos olvidamos de nuestra responsabilidad ante Dios. No estoy sugiriendo que tengamos que quedarnos sentados sin hacer nada, entonces con una actitud pesimista. No, hermanos, es necesario que nos demos cuenta de la verdad sobre nuestras vidas, la realidad de nuestras vidas. En lugar de desperdiciar nuestras vidas, necesitamos estar invirtiéndola en aquellas cosas que son eternas. No darle tanta énfasis a las cosas materiales, no meterle tanta tiza al mundo material. Necesitamos invertir en aquellas cosas que son eternas. Vuelvo y lo repito. Invertimos nuestras vidas en lo eterno, siendo obedientes a la voluntad del Señor. Ahora, hermanos, en cuarto lugar, Santiago nos da otra gran razón acerca de mucho cuidado de descuidar la voluntad de Dios, y es que el hombre trata de esconder su fragilidad. Y eso lo dice, hermanos, en el versículo 16. Saltémonos al versículo 16, ahorita vamos a leer el 15. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Bueno, nosotros los hombres presumimos para cubrir nuestras propias debilidades y nuestras inseguridades. Y a eso le debemos colocar mucha atención. ¿Qué podemos hacer en cuanto al futuro? Dígame usted, hermano, dígame usted, hermana, ¿usted qué puede hacer en cuanto al futuro? Pero nosotros nos jactamos de una manera incorrecta de lo que será el futuro. Entonces, presumimos de eso. ¿Qué podemos hacer, hermanos, en cuanto al futuro? Pues déjeme decirle que no tenemos el poder para mirar dentro del futuro, ni la sabiduría la tenemos para controlarlo. Sin embargo, alardeamos y bromeamos y estamos tan convencidos y tan seguros como si tuviéramos el pleno control de lo que será el día de mañana. El problema, hermanos, con nuestra jactancia es que nos ponemos en el lugar de Dios. Lo hacemos diciendo que en el futuro vamos a hacer aquello y vamos a hacer aquello sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y Santiago lo dice clara y llanamente, sin pelos en la lengua y de una manera muy sencilla: toda jactancia semejante es mala. Ayer me encontré a una hermana que lleva muchos meses sin asistir aquí a la iglesia de Cristo en Villa María. Me la encontré porque venía con mi esposa, veníamos haciendo una vuelta en el centro. Y hablamos con ella. Y oiga, hermana, allá yo la estoy esperando. Y no solamente yo la estoy esperando, Dios la está esperando allá. Allá hay una silla vacía que la está esperando, hermana. ¿Por qué no ha vuelto? No, hermanito, mucho trabajo, muchos planes. Tengo que estudiar en la universidad. Me mandaron a trabajar en la parte rural, está muy lejos de acá, me toca tomar un carro, luego bajar a Bestia, al lugar donde yo tengo que dar las clases, y tengo muchos planes, muchos proyectos. Hermanitos, cuando yo tenga tiempo libre, por allá me les aparezco. Y yo pensaba para mí, ¿sí? Qué pesar de esta hermana que tiene muchos planes, pero no tiene en cuenta a Dios. A Dios lo ha dejado a un lado. Y algo que yo le dije que ella expresó de una manera muy errada, que ella me decía: hermano, yo todos los días hablo con Dios y le he pedido de una manera como, no sé, como un permiso para yo involucrarme en las cosas terrenales, pero que me dé un tiempito para yo organizarme y después volver a la iglesia. Pero yo estoy con Dios ahí en la casa y Él sabe la situación en que yo me encuentro. Bueno, esta hermana ignora estas grandes verdades que dice aquí Santiago. Esta hermana se jactaba de sus planes y que no tiene tiempo para Dios, pero en cualquier momento por allá se aparece cuando tenga el tiempo y el espacio.
Hermanos, a veces nosotros pensamos que el hombre va a tener muchos años para hacer sus planes y quizás nos estemos equivocando. Quizás el futuro nos dé una sorpresa y de ahí, hermanos, quizás no haya retorno. Cuando partamos de esta vida y veamos cuán frágil somos, cuán corta es la vida, cuán compleja es la vida, y ahí, hermanos, podamos nosotros entender que deberíamos haber incluido a Dios en los planes diarios, en los planes de nuestra vida. Hermanos, es insensato ignorar la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Es como atravesar una selva inexplorada, sin guía, sin brújula, o volar sobre los mares tormentosos sin un norte. Es lo mismo. Es una breve y sustanciosa declaración. Santiago nos dice cuál debería ser nuestra actitud hacia la vida, hacia sus planes, hacia sus negocios. Todo lo que usted emprenda, hermanos, debe tener en cuenta a Dios. Y Santiago lo expresa de la siguiente manera. Versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago no está expresando esta declaración a manera de una fórmula, de un ritual, de una manera simple que tengamos que repetir sin pensar en este versículo. Dice más bien que debería ser una actitud del corazón, una actitud expresa, una actitud profunda que le da a Dios el lugar que le corresponde en la planificación y en el ordenamiento de nuestras vidas. Así que, hermanos, debemos hacer lugar todos los días para la voluntad del Señor. Punto siguiente, hermanos. Entonces, ignorar la voluntad de Dios es pecado. Santiago 4:17 dice, terminando la lección: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este versículo se ha convertido en un pasaje muy preferido de casi todos los predicadores, porque este versículo nosotros los predicadores lo hemos usado como azote de los hermanos en cualquier tema, en cualquier tema. Obviamente parece cierto y muy particularmente en lo que se refiere a cualquier cosa que el predicador está promoviendo en el momento. Usted no asistió a los servicios de la iglesia, citamos Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Si usted no predica el evangelio, le citamos Santiago 4:17, mire, hermano, si usted no predica el evangelio, ¿qué dice el texto? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos nosotros aquí enumerar cualquier cantidad de cosas en las cuales nosotros aplicamos este versículo, vuelvo y repito, como azote de los hermanos. Ahora, hermanos, puede ser lógico utilizar este versículo de esta manera y quizás podría ser correcto. No estoy diciendo que sea incorrecto. Sin embargo, yo estoy seguro que no es lo que Santiago tenía en mente, porque usted cuando cita este versículo, usted lo está sacando del contexto. ¿Y qué es el contexto de que está hablando Santiago? Bueno, en el versículo 17 debe ser tomada esta exhortación final, porque es una exhortación final de lo que ha venido diciendo desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Santiago, hermanos, está escribiendo a hermanos que han errado por su descuido y han dejado a Dios fuera de sus vidas cotidianas. En ese contexto es que Santiago dice lo que acabamos de leer en el capítulo 4, versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. En otras palabras, si usted ignora la voluntad de Dios diariamente en sus planes, en sus proyectos, usted está cometiendo un pecado.
Como dice el título, ignorar la voluntad de Dios es pecado. Hacer lo bueno en el versículo 17 es hacer la voluntad de Dios en sus planes, en sus proyectos, en sus quehaceres, bueno, en sus negocios. Estos hermanos a los cuales Santiago está dirigiendo esta exhortación habían descuidado a Dios, habían dejado a Dios fuera de sus vidas cotidianas. Sus quehaceres no eran incorrectos en sí, sin embargo, no tomar en cuenta a Dios y su voluntad es un pecado. No es demasiado difícil caer en la misma trampa usted y yo, hermanos, porque la vida se vuelve acelerada y se vuelve ocupada y de mucho estrés, por ejemplo, en los negocios, en los compromisos, en los planes, en los proyectos y también en el hecho de salir adelante y tener éxito. Y todo el mundo estamos metidos aquí en esta colada. Nuestro enfoque a menudo pasa de una posición de confianza en Dios a una de confianza en sí mismo. Santiago le ha mostrado el descuido a los cristianos del primer siglo y por ende también nos está mostrando el descuido que nosotros tenemos en no incluir a Dios en nuestros planes diarios. Insiste en que todos debemos ver el error en nuestros caminos. Bueno, sin duda, usted está de acuerdo con la posición o la exhortación que Santiago acaba de mostrarnos, hermanos, y debemos recordar que si un hombre sabe lo que es correcto, o sea, pues hacer la voluntad de Dios y no lo hace, eso se constituye en un pecado. Así que, hermanos, la vida es un don de Dios y ha de ser usada para su gloria. Salomón dio en el clavo cuando dijo, allá en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No podemos darnos el lujo de cometer el error garrafal de planificar nuestra vida, nuestro futuro, sin la ayuda de Dios. Así que, hermanos, como Santiago dice, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabemos lo que será el mañana. Hermanos, en lugar de lo cual nosotros deberíamos decir, si el Señor quiere, mañana haremos esto. Si Dios nos da vida y salud, si Dios nos provee los medios, si aún estamos en esta tierra y Dios nos concede las cosas que nosotros necesitamos, bueno, podremos hacer esto y aquello. Meta a Dios, hermanos, en sus planes, meta a Dios en el futuro, porque si usted lo saca de ahí, hermanos, se constituye esta actitud en un pecado muy, muy delicado. Hermanos queridos, los invito para la próxima clase. Será la lección número 14 en esta serie de Santiago. Y aquí vamos a empezar, hermanos, el capítulo 5. Ahí me equivoqué, es Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 6, para que lo vaya leyendo desde ya. Y en estos 6 versículos del capítulo 5, vamos a ver acerca de la verdadera fe evita los peligros de las riquezas.